Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Bien, vamos a ver cuánto sabemos. Sabemos 19. Sí, sabemos 19. A veces hay invitados en la clase, pero no hay problema. Eh, Bien, vamos a continuar con lo que es el segundo parcial. Ya habíamos entrado a la parte de lo que son dispositivos ingenieriles para aplicar lo que es la ecuación de conservación de energía, encontrar lo que son trabajos o calores dependiendo cada uno de los dispositivos. Habíamos quedado también, bueno, sí, habíamos hablado qué dispositivos, había mencionado, que siempre lo menciono, de que para evaluar un dispositivo, pues no es necesario aprenderse eh, la ecuación de cada dispositivo, simplemente partimos de la misma ecuación, como la que estamos viendo aquí en el ejemplo, en la imagen. Lo que va a cambiar, pues, es qué valores son cero. Para eso, pues, tenemos que saber cómo trabaja un dispositivo, por lo menos de forma general. ¿Y qué dispositivos eran? Pues, habíamos hablado de la tobera, ya hicimos ejemplos de la tobera, del difusor. El difusor, pues, eleva la presión y disminuye la velocidad, no hay transferencia de calor ni generación de trabajo. El difusor, la tobera, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Y habíamos mencionado en la teoría que podíamos tener también compresores de aire o compresor de un gas. Si el cambio de presión en el gas es pequeño, como para que no cambie la densidad ni el volumen específico, pues estaríamos hablando de un ventilador. Y si en vez de mover un gas, estamos moviendo un fluido, pues entonces un fluido líquido, estaríamos hablando de una bomba. Pero todos esos tres dispositivos, pues le transfieren energía al fluido, ya sea gas o ya sea líquido, y consumen trabajo para lograrlo. También tenemos lo que es una turbina. Nada más que una turbina hace lo contrario que un compresor. Consume energía del fluido y lo convierte en trabajo mecánico que después se puede convertir en energía eléctrica. En ese caso, pues consumimos energía del fluido, producimos, eh, producimos potencia. Si la turbina no está bien aislada, pues puede haber transferencia de calor hacia los alrededores. Si está bien aislada, bueno, es que aquí en la tercera avenida pasan bastante vehículos, por eso a veces escuchan bulla. Si está bien aislada, no hay transferencia de calor. Si no está muy aislada, pues puede haber transferencia de calor por fuga. ¿Qué más? Habíamos hablado de una cámara de mezcla, donde podemos mezclar dos fluidos, se intercambia calor. De la sumatoria de la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. Teníamos el intercambiador de calor, donde se entran dos fluidos en un sistema, pero no se mezclan. Intercambia calor entre ellos internamente. Puede haber transferencia de calor hacia los alrededores, dependiendo del aislamiento del intercambiador. Y también habíamos hablado de la válvula de estrangulamiento, donde la entalpía se mantiene constante. Bien, todos esos dispositivos en el libro lo van a encontrar como dispositivos ingenieriles, de ingeniería mecánica, donde se aplica lo que son la ecuación de conservación de energía, o aplicamos la primera ley. ¿Qué va a pasar entre un dispositivo a otro? Pues, como mencioné, no es necesario aprendernos una fórmula para cada dispositivo. Si no lo podemos manejar de esa forma, pues plasmemos toda la fórmula, como está en este ejemplo que vamos a ver. Y de ahí lo que tenemos que hacer es pues tachar todos los valores que sean cero. Y eso lo pueden definir según lo que nos diga el ejercicio. Y según lo que nos diga el ejercicio, según si hay fugas, o como nosotros conozcamos cómo trabaja el sistema. Bien, entonces, para comenzar, hoy creo que vamos a ver si nos gusta hacer unos 3 ejercicios.
Este primero es de un compresor. Sí, este es, sí estaba viendo que habían consultado en el WhatsApp si era el mismo link. Sí, es el mismo link. Para entrar a la videoconferencia. Es el mismo link que está en la plataforma. Bien, este ejercicio es de un compresor de aire, puede ser un compresor de refrigerante, puede ser un compresor de cualquier otro gas. En este caso se trata de un compresor de aire que eleva la presión o inicia el aire a unas condiciones de 100 kilopascales y 280 Kelvin. Se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. Es importante recordar que si esta fórmula que tenemos aquí plasmada se va a cumplir cuando nosotros tengamos un régimen estacionario, dado que esta fórmula viene de la ecuación de conservación de energía. Si es régimen estacionario, toda la energía que entra es igual a toda la energía que sale. Si no es estacionario, el cambio de energía, la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual al cambio de energía del sistema. Si es estacionario, pues ese cambio de energía es igual a cero, entonces la energía que entra es igual a la energía que sale. Es importante, sobre todo cuando estemos en termómetros y en transferencia de calor. El flujo másico del aire es 0.02 kilogramos por segundo y ocurre una pérdida de calor de 16 kilojoules por kilogramo durante el proceso. Quiere decir que el compresor no está completamente aislado y se pierde calor por la carcasa de la turbina, del compresor, perdón. Se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determinar la entrada de potencia necesaria al compresor. Entonces tenemos aquí una imagen. Este es el ejercicio del libro. Ese ejercicio del libro, o ejemplo del libro, mejor dicho, está desarrollado. Quizás aquí yo le agregué algunos pasos para conceptualizarlo mejor. Tenemos una turbina. La turbina es lo que está en línea punteada. Ese va a ser nuestro sistema. Y vamos a volar toda la energía que entra y sale a este sistema. ¿Qué energía entra? Pues podemos tener energía que entra. Según vimos en el primer parcial, yo puedo tener transferencia de energía ya sea por calor, por trabajo o por una masa que está entrando y saliendo. También por cambio de energía cinética, por cambio de energía potencial. En este caso tenemos el compresor, tiene un trabajo de entrada, es lo que nos están preguntando, en este caso potencia, o sea, una tasa de transferencia de energía por trabajo. Tenemos un calor de salida, que es el calor que se pierde por la carcasa del compresor. Tenemos una energía que está entrando por la masa que está entrando, que en este caso es aire. Y tenemos una energía saliendo por la masa que está saliendo, que también es aire, pero a mayor presión. Y tenemos un flujo másico de 0.02 kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué datos tenemos? O sea, ya los hemos mencionado. Podemos definir la entrada y salida del sistema del fluido como un estado 1 del fluido y la salida como un estado 2 del fluido, en este caso del aire, donde el estado 1 es igual a 100 kilopascales y 280 Kelvin y el estado 2 600 kilopascales y 400 Kelvin. Eso pues me lo da el libro y aquí está representado con el subíndice 1 y el subíndice 2 para la salida. Flujo másico 0.02 kilogramos por segundo. Tenemos un calor de salida 16 kilojoules por kilogramo. Si ven, calor está con letra minúscula. Eso porque lo tenemos representado como kilojoules por unidad de masa. Si lo tuviésemos como Q mayúscula con un punto, sería kilojoules por segundo, lo que es igual a kilowatt. Por lo tanto, me están preguntando trabajo de entrada, pero con W mayúscula y un punto. Entonces, quiere decir que nos están preguntando en kilojoules por segundo, que sería watts. Y como una potencia, un trabajo, perdón, sería una potencia de entrada. Entonces, tenemos que ver la forma de utilizar este calor junto con el trabajo, aunque tengan unidades diferentes.
Primero, antes de iniciar, vamos a plasmar toda la ecuación. Hay dos formas de plasmarla. Vamos a hacer la primera, por la que tenemos aquí mostrada en el ejemplo, donde tenemos que la entrada neta de calor menos la entrada neta de trabajo. Esta parte ahí sí hay que de repente repasarlo, que la entrada neta de calor realmente es calor 2 menos calor 1, o perdón, calor de entrada menos calor de salida, y el trabajo neto de entrada va a ser trabajo de entrada menos trabajo de salida. Y es un poco confuso, entonces vamos a ver la segunda forma de que lo podemos hacer para que utilicen en la que se sientan más, que lo pueden conceptualizar mejor. Bien, calor de entrada menos el trabajo neto de entrada va a ser igual a los cambios de entalpía. Esto es cambio de energía debido a una masa que entra y una masa que sale, más a los cambios de energía cinética, más los cambios de energía potencial. Estos valores que están acá adentro me van a dar kilojoules por kilogramo. Entonces, para que el resultado sea kilowatt, yo tengo que multiplicarlo por un flujo másico o kilogramos por segundo. Entonces, por eso tenemos masa multiplicando todo el término de las energías. Bien, si empezamos a desglosar un poco, este calor yo lo puedo desglosar como el calor en términos de kilojoules por kilogramo y también multiplicarlo por el flujo másico. Y este trabajo yo lo podría nombrar también como un flujo másico por un trabajo en kilojoules por kilogramo, pero como a mí me están pidiendo potencia, entonces no lo desgloso, sino que lo dejo exactamente como está, porque después voy a intentar despejar para este trabajo. Aquí, ¿por qué yo puse calor de salida? Pues recordando, este es el calor neto de entrada al sistema, y eso es calor de entrada menos calor de salida. Pero como calor de entrada no lo tengo, o sea, no tengo una resistencia que esté calentando a la turbina, no tengo un hogar, no está en un horno, que puede, la turbina, perdón, el compresor, no tengo un horno que esté calentando el compresor, entonces no tengo calor de entrada, pero sí tengo este calor de salida. Debido al proceso de compresión, pues aquí se genera un calor y ese calor se está perdiendo como dice kilojoules por kilogramo, entonces sí tengo el calor de salida. Y esto va a ser igual al flujo másico por todos los cambios de energía del sistema. Veamos qué podemos cancelar. El ejercicio nos dice por aquí que la energía cinética y la energía potencial son insignificantes. Por lo tanto, este término de cambio de velocidades al cuadrado entre 2, que es igual al cambio de energía cinética, va a ser igual a 0. Y el cambio de Z2 menos Z1, que es el cambio de energía potencial, también va a ser igual a 0. Entonces aquí ya cancelamos una buena parte de los términos y solo nos queda que este trabajo, que yo lo sigo manteniendo como un signo negativo, paso esta parte de calor por el flujo másico al otro lado, y yo tendría, bueno, aquí es más, yo tendría este calor sumando, así como está en esta parte de acá abajo, tendría el cambio de entalpías nada más. De todo este término solo me queda el cambio de entalpías y este calor pasa al otro lado, pasa a sumar. Pero para evitar confusiones voy a corregirlo ahorita. Ahora sí, pasa a sumar y ya sigue llevando el signo positivo. Eso para que no nos confundamos cuando estemos viendo el ejercicio. Bien, este trabajo también es un trabajo neto de entrada. Y eso es igual a un trabajo de salida menos un trabajo de entrada. Es un poco confuso, hay que leer un poquito el capítulo, pero ya lo vamos a ver de otra forma para que evitemos cualquier confusión. Trabajo de salida, pues un compresor no produce trabajo, un compresor consume trabajo. Consume trabajo para poder comprimir el aire desde el estado 1 hasta el estado 2. Entonces yo puedo cancelar este valor. Y este trabajo de entrada, con este signo negativo aquí, pues se convierte en positivo. Y solamente me queda la ecuación como un flujo másico multiplicado por el cambio de entalpías, que esto lo venimos arrastrando desde la segunda ecuación, cuando cancelamos energía cinética y energía potencial, más el flujo másico por un calor de salida, que este lo venimos arrastrando desde este
entrada neta de calor. Para los flujos másicos se refieren siempre al aire. Por lo tanto, este flujo másico con este flujo másico es el mismo. Yo lo puedo sacar como factor común y solo me quedaría el cambio de entalpías más el calor de salida, y eso va a ser igual al trabajo o a la potencia de entrada, que sería el trabajo por unidad de tiempo. Solo déjenme responder. Bien, ahora sí. Llegamos a esta ecuación. Si nosotros, incluso aquí podemos ver que si tuviésemos una turbina adiabática, ¿qué significaría? Una turbina lo suficiente, o un compresor adiabático, perdón, sería un compresor suficientemente aislado para que no haya transferencia de calor o pérdida de calor. Entonces, este término sería igual a cero. U de salida sería igual a cero. Y solo nos quedaría la relación de entalpías. Y esa va a ser una relación que nos va a servir bastante en termodinámica 2. Todos los dispositivos los vamos a interpretar como un cambio de entalpías nada más. Pero se tiene que cumplir la condición de que sea un sistema adiabático donde no tengo transferencia de calor. Bien, esta es la ecuación. ¿Qué valores tendría yo aquí para encontrar el trabajo? Pues tengo el flujo másico. Cambios de entalpías no los tengo, pero los puedo encontrar. Ya sabemos cómo encontrar en las tablas entalpías para el aire mediante sus condiciones de presión y temperatura. Bueno, el aire es un gas ideal. Entonces, el valor de entalpía es muy, muy cercano a lo que es el valor de la temperatura. Y tenemos calor de salida. Bien, esta es una forma de llegar al término del trabajo de entrada a partir de esta ecuación. Podemos hacerla también, y eso voy a cambiar de diapositiva. Podemos hacerlo con otra ecuación que quizás sea un poco más fácil de interpretar. ¿Cuál es esta? Nuevamente partimos de la ecuación de conservación de energía. En el caso del sistema estacionario, esta energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a cero. ¿Qué energías tengo entrando en un sistema? ¿O de qué forma puedo tener energía entrando a un sistema? Pues puedo tener energía entrando por calor, puedo tener energía entrando por trabajo, energía entrando por una masa que entra, esto es M entrada, masa que entra. Puedo tener energía debido a la energía cinética en la entrada y energía potencial en la entrada. La energía de salida la puedo pasar al otro lado, pasaría a sumar. ¿Y cómo puedo tener yo energía saliendo de un sistema? Pues puedo tener energía saliendo por calor, puedo tener energía saliendo por trabajo, energía saliendo por una masa que sale debido a energía cinética y energía potencial. Nuevamente, el ejercicio nos dice que la energía cinética y potencial son despreciables, entonces los dos términos a ambos lados son igual a cero, así como los tengo tachados con esa línea en diagonal. Calor de entrada, pues yo no tengo calor de entrada, según lo mencionamos, no estamos calentando al compresor, entonces yo tengo un calor de entrada igual a cero. ¿Tengo un trabajo de entrada? Sí tengo un trabajo de entrada y es el trabajo que yo consumo del motor o de la red eléctrica. Tengo energía debido a una masa que está entrando en el punto 1. Luego, paso al otro lado de la ecuación. ¿Tengo calor saliendo? Sí tengo calor saliendo. Debido a que el compresor no está aislado, entonces tengo una pérdida de calor. Trabajo de salida, pues ya mencionamos que el compresor no produce trabajo. El compresor consume trabajo, por lo tanto, trabajo de salida va a ser igual a cero. Si voy a tener una masa saliendo, por lo tanto, voy a tener una energía debido a esta masa. Y nuevamente, energía cinética y potencial a la salida, pues es igual a cero. ¿Qué términos me quedan? Solo me quedan el trabajo de entrada, la energía de la masa que está entrando, el calor que está saliendo,
y la energía de la masa que está saliendo. Ya tenemos un término mucho más sencillo. Bueno, nos falta despejar para lo que es el trabajo de entrada, que es el trabajo que tenemos acá. Entonces pasamos esta energía de masa saliendo al otro lado de la ecuación. Va a pasar, perdón, masa entrando va a pasar a restar al otro lado de la ecuación. Normalmente yo puedo desglosar este Q mayúscula como un flujo másico por un calor en términos de kilojoule por kilogramo. Energía de la masa que sale va a ser el flujo másico por una entalpía de salida. Como llamamos estado 2 a la salida, pues aquí va a ser H2. Menos el flujo másico por una entalpía de entrada, y llamamos H1 a la entrada. Entonces, estado 1 a la entrada, entonces este va a ser H1. Todos los flujos son los flujos del aire, entonces es el mismo flujo, yo lo puedo sacar como un factor común y me queda H2 menos H1 más calor de salida. Yo aquí solo intercambié este término, lo pasé al final, porque lo que quiero es que lo veamos con la relación que tuvimos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos pues un flujo másico por H2 menos H1, lo mismo tenemos aquí, H2 menos H1, más el calor de salida, así lo teníamos anteriormente, más el calor de salida. Entonces, cualquiera de las dos se puede utilizar, cualquiera de las dos formas. Quizás esta sea un poco más fácil porque no tengo que estarme acordando entre trabajo neto de entrada y trabajo de entrada. Puede ser un poco confuso. Trabajo de entrada es una relación de, trabajo neto de entrada es una relación de trabajo de entrada y trabajo de salida. Entonces, puede ser un poco confuso. Mi recomendación sería pues utilizar esta forma. Plasmar todas las energías que yo puedo tener y solo tachar los que sean ceros según lo que me desglose el ejercicio. Bien, ya llegamos a la misma ecuación mediante las dos formas. Podemos usar cualquiera de las dos. ¿Qué nos falta? Pues tenemos calor de salida y tenemos el flujo másico, me lo da el ejercicio en estos dos términos, pero no tengo las entalpías. Ahora bien, ¿yo puedo encontrar las entalpías? Sí puedo encontrar las entalpías. Y para eso necesitamos las tablas, como en este caso es aire, podemos utilizar las tablas del gas ideal del aire para encontrar las entalpías. Entonces vamos a ver, voy a salirme de la presentación. Sí, recordando un poco las tablas. Yo tengo un PDF ya de solo las tablas para no tener que irme hasta el final del libro para buscar las tablas. Y buscamos las tablas del gas ideal del aire. Si no me acuerdo cuál es, entonces la estoy buscando. Es la de agua saturada, ya la vamos a utilizar con las turbinas, o agua sobrecalentada o al líquido comprimido. Refrigerante, puedo tener también compresores de refrigerante y nos tocaría utilizar estas tablas. Y tenemos aquí la tabla del gas ideal del aire. ¿Qué necesitamos para el gas ideal del aire? Vemos que el ejercicio nos da dos datos, nos da presión y nos da temperatura. Ahora, esta PR es una presión relativa que la vamos a utilizar, creo que cuando veamos entropía y en termodinámica 2, pero solamente que si se van acá abajo, no está el símbolo acá abajo. Sí, aquí PR es presión relativa, pero no la confundamos con la presión que realmente tiene el gas. Entonces, no tratemos de buscar la presión en esta columna. Si lo vemos, para un gas ideal, la entalpía solo depende de la temperatura. Entonces, quiere decir que en este ejercicio, aunque nos den las presiones, realmente esos valores están de más. No los necesitamos. Pero sí necesitamos las temperaturas, 280 y 400 Kelvin. Entonces, primero, ¿cuál es la entalpía 2 o entalpía 1? Primero, entalpía 1. Entalpía 1 va a ser la del aire, pero a 280 Kelvin. Entonces, regresamos a la tabla y buscamos 280 Kelvin. A ver, vamos a marcar aquí 280 Kelvin. Y la entalpía es 280.13. En algún momento yo les mencioné de que en el caso del gas ideal del aire,
la entalpía en valor numérico es muy cercano a la temperatura absoluta. Tiene que ser temperatura absoluta. Entonces, es una forma de comprobar si el dato que estamos obteniendo o que estamos transcribiendo está correcto. Si tenemos una temperatura de 280 y nos equivocamos, ponemos 380 de entalpía, pues ahí podemos definir de que tuvimos algún error a la hora de transcribir. Entonces tenemos entalpía 1 como 280.13 kilojoules por kilogramo. Entalpía 2 va a ser la entalpía del aire, pero a 600 grados, a 400 Kelvin. Buscamos 400 Kelvin. Y la entalpía va a ser 400.98. Así como tenemos ahí. Bueno, ya no necesitamos la tabla. Ya voy a regresar a la presentación. Bien, tenemos que la entalpía 1 va a ser la entalpía a 280 Kelvin, lo que es igual a 280.13 kilojoules por kilogramo. Entalpía 2 a 400 Kelvin va a ser igual a 400.98 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Bueno, En lugar de acomodarlo, Juan. ¿Está preguntando? No, ¿verdad? Sí, ahí tratemos de tener los micrófonos apagados para... Bien. Tenemos el flujo másico, 0.02 kilogramos por segundo, perdón. Tenemos la entalpía 2 como 400.98, entalpía 1 como 280.13 y el calor de salida que va a sumar igual a 16. Si lo vemos, desde el momento que este 16 está sumando, el resultado va a ser mayor. Quiere decir que el compresor, aparte de elevar la energía del aire, también tiene que proveer potencia para compensar la pérdida por calor a través del compresor. Entonces, por eso es importante en los compresores o cualquier dispositivo que este calor sea lo menos posible. Obviamente no es posible que sea cero. Siempre hay un pequeño porcentaje de calor que se pierde por la carcasa del equipo, pero entre menor sea, mucho mejor porque reducimos el consumo eléctrico. Bien, entonces al realizar la operación, tenemos que el trabajo de entrada por unidad de tiempo, que es igual a potencia, va a ser igual a 2.737 kilowatts. Ese es la potencia de entrada para que ese compresor pueda elevar la presión de 100 kilopascales a 600 kilopascales. Y en el proceso, pues la temperatura del aire va a aumentar de 280 a 400 Kelvin. Bien, y este es el trabajo de entrada. Yo no puse las unidades, pero recordemos que este es kilogramos por segundo. La entalpía y los calores están kilojoules por kilogramo. Entonces ahí cancelamos kilogramos y nos queda kilojoules por segundo. Y eso es igual a kilowatt. Y ese sería lo que es el primer ejemplo. En este caso, pues de un compresor. Si hay alguna consulta, pues si no, pues pasamos al otro ejemplo. Recordando que ya la otra semana es el examen, ¿verdad? Clases jueves y viernes y examen puede ser sábado o domingo. ¿Sí? En la diapositiva anterior es que no pude escuchar bien lo del calor. ¿Por qué se escribe así? O no sé. Es que hay una definición, tendríamos que regresar a la diapositiva, donde se simplifica. Realmente esta ecuación que tenemos aquí, yo había cancelado el puntero. Esta ecuación que tenemos aquí realmente viene de esta ecuación. Nada más que este término de calor de entrada y calor de salida, si yo paso este calor de salida al otro lado, pasa a restar. Todo ese término de calor de entrada menos calor de salida va a ser igual a este término que está aquí sin subíndice, sin ningún subíndice. Entonces aquí está concentrado realmente esa resta, calor de entrada menos calor de salida. Como no tengo calor de entrada, solo tengo calor de salida, entonces yo reemplacé solo lo que es el calor de salida como menos. Quizás aquí es que yo me salté el paso. Yo aquí hubiese podido separar como un flujo mágico por un calor de entrada menos un calor de salida. Como no tengo calor de entrada,
Entonces ese valor es 0 y solo me queda el calor de salida. Y lo mismo el trabajo. El trabajo, si me voy a la siguiente ecuación, yo lo que hago es que este trabajo con este los junto en uno solo. Pudiese ser trabajo de entrada menos trabajo de salida. Entonces eso yo lo tengo concentrado también en esta W sin subíndice. Entonces realmente es la misma ecuación, solamente que está un poco simplificado calor y trabajo. Para hacer eso, el libro interpreta de que yo puedo tener calor de salida y calor de trabajo de entrada, o puedo tener calor de trabajo de salida y calor de entrada, pero no puedo tener trabajo de salida y entrada al mismo tiempo y calor de entrada y salida al mismo tiempo. Entonces, es una definición que está en el libro y la vimos en una diapositiva. Entonces, es eso realmente. Este Q sin ningún subíndice es la resta de calores que yo tengo aquí. Y el trabajo sin subíndice es la resta de trabajos que yo tengo aquí. Entonces digamos que esta ecuación lo mismo, solamente que simplificado. Pero si esto puede conducirnos a que aquí nos equivoquemos al poner un signo, entonces mejor utilicemos esta. Plasmemos todas las energías por separado, todas las energías que entran y todas las energías que salen al otro lado de la igualdad, para evitar cualquier confusión. Pero en la presentación voy a regresar donde fue que se mencionó esa parte. Creo que fue antes de los dispositivos ingenieriles. Sí, aquí está la fórmula. Quiero ver dónde fue que se definió esa parte. Bueno, de aquí lo deducen. Este calor pasa aquí a restar y lo interpretan como solo una Q. Y este trabajo pasa a restar al otro lado, se invierten para poder sacar este negativo y queda como W mayúscula. Me parece que en una diapositiva lo mencionamos o lo dejamos plasmado. No lo tengo en diapositiva. Sería, bueno, lo voy a agregar aquí en este espacio, podría ir, para que actualizar la presentación para agregar esa parte de la definición. Sí, voy a tener que agregar esa parte de la definición en la presentación. La verdad que pasamos de un solo a la ecuación sin haberlo visto en la presentación. Entonces sí la voy a agregar esa parte. Sí, pero lo que tenemos en esta Q es esta resta con esta resta. A calor de entrada menos calor de salida. El resultado de eso es la Q sin ningún índice. Y el trabajo que tenemos allá sin su índice es este trabajo menos este trabajo. Pasado todo a un solo lado del término de la ecuación y simplificado. Y le multiplica el flujo másico porque está en términos de la masa también, ¿verdad? Está en términos de kilo, bueno, sí. En minúscula, aquí está, en minúscula es kilojoule por kilogramo. Pero si yo lo quiero en mayúscula, tengo que multiplicarlo por este flujo para cancelar kilogramos con kilogramos. Digamos, aquí yo tengo kilogramos por segundo y aquí tengo kilojoules por kilogramo. Entonces cancelamos y queda kilojoules por kilogramos. Kilojoules por segundo, perdón. Lo que voy a hacer es solo para ver eso. Aquí yo tengo kilogramos por segundo y todo este paréntesis me va a dar kilojoules por kilogramo. Bueno, ahí se me movió la ecuación.
no lo quiero hacer así. Así, digamos. Tengo kilogramos por segundo y aquí tengo kilogramos por kilogramo. Entonces aquí kilogramos está multiplicando y el otro lado está dividiendo. Entonces yo lo cancelo y me queda kilojoules arriba y me queda segundos abajo. Entonces al tener kilojoules por segundo, eso es igual a kilowatts. O sea, un watt es igual a un joule por segundo. Entonces eso es lo que hacemos al multiplicarlo por flujo másico. Si solo multiplico por kilogramos, no lo estoy cancelando y el resultado me quedaría siempre en kilojoules. Entonces, por eso es necesario que sea un flujo másico, no nada más una masa, sino un flujo másico. Si me permiten unos minutos que tengo una llamada, solo permítanme, tengo una llamada de un cliente. Lo permítanme un momento, ya regreso.
Buenas, hay disculpas por el tiempo, pero es que tenía que atender. Bien, bueno, lo bueno es que estamos haciendo cambio de ejercicio porque ya vimos este ejercicio. Bien, no sé qué más, si no, entonces pasamos, voy a volver a ponerla en formato de presentación. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Es exactamente el mismo procedimiento, lo que cambia es el dispositivo y lo que cambia es el sentido de la transferencia de energía. ¿Con qué me refiero al sentido? Bueno, en el compresor, el sentido de transferencia de energía es desde el eje, como energía mecánica, hacia el compresor, donde de ahí se convierte en energía que se le transfiere al fluido. Pero en la turbina es al revés. Es el fluido el que le transfiere energía a la turbina y esta se la transfiere al eje y después esa energía va a un generador. En el compresor, esa energía mecánica viene de un motor eléctrico. En caso de una turbina, pues esa energía va hacia un generador, que sería como lo contrario que hace un motor. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, plasmar la ecuación y después ver cuáles son ceros. Entonces, primero leamos el ejercicio. Nos menciona la salida de potencia de una turbina de vapor adiabática. Aquí viene la parte que mencionaba de que si me dicen que es adiabática, quiere decir que está lo suficientemente aislado como para que no haya transferencia de calor a los alrededores. Y es de 5 megawatts, esa potencia de salida, que sería en la parte del eje. Mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indica en las figuras, en la imagen, determinar el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina y calcula el flujo másico del vapor. O sea, nos están pidiendo trabajo por unidad de masa, es decir, nos lo están pidiendo en kilojoules por kilogramo. Y después me dicen que calcule el flujo másico del vapor. Aquí ya no me están dando el flujo másico, en el ejercicio anterior me daban el flujo másico. Entonces, partamos primero a encontrar los datos que tenemos, pues todos realmente están enumerados en la imagen. Tenemos en la entrada presión 1 a 2 megapascales, yo también lo enumeré acá abajo. Temperatura 400 grados centígrados, velocidad 1 igual a 50 metros por segundo. Como no me dicen que es despreciable, quiere decir que esta vez sí voy a tener que considerar la energía cinética y la energía potencial. Y en la salida, pues tengo un estado 2 a 15 kilopascales la salida, con una calidad de 0.9. Ya, aquí vamos a retomar un poco lo que vimos cuando caíamos en una zona de mezcla de una sustancia. Una calidad de 0.9, o sea, el momento donde 10% de la masa es líquida y 90% es vapor. Tiene una velocidad de salida de 180 metros por segundo y una altura de 6 metros. Desde algún plano de referencia tiene una altura de 6 metros. Potencia de salida 5 megawatts, lo que es igual a 5000 kilowatts o 5000 kilojoules por segundo. Me piden el trabajo de salida, como es minúscula, me lo están pidiendo en kilojoules por kilogramos, en unidades de energía por cada unidad de masa. Y el flujo másico, el flujo másico que yo necesito para producir esta potencia mediante el cambio de estos estados del fluido, que en este caso es el vapor de agua. Bien, nuevamente plasmamos la ecuación de energía que entra menos energía que sale y plasmamos todas las energías que yo puedo tener de transferencia en un dispositivo, por calor, por trabajo, por una masa que está fluyendo, por energía cinética y energía potencial, tanto en las condiciones de entrada como en las condiciones de salida. Comencemos con el calor. ¿Qué pasa con el calor de entrada? Bueno, me dicen que es adiabática, por lo tanto no tengo transferencia de calor. Tanto el calor de entrada como el calor de salida van a ser igual a 0. ¿Tengo trabajo de entrada? Bueno, el compresor consume trabajo. Allá sí tengo trabajo de entrada. La turbina produce trabajo, entonces no tengo trabajo de entrada. Luego tengo energía de la masa que está entrando, en el punto 1, esa sí la voy a tener. Energía cinética, va a estar dado según esta velocidad de entrada. Energía potencial, que va a estar dado según esta altura Z.
Calor de salida ya mencionamos que es igual a 0. Trabajo de salida sí lo voy a tener. Esta que yo tengo aquí. Y energía de una masa que sale igual o más, mejor dicho, energía cinética relacionada a esta velocidad de 180 metros por segundo y energía potencial relacionada a estos 6 metros de altura. Bien, yo aquí me salté un paso, pero en sí yo lo que hice fue que todos estos términos en letras mayúsculas son energías multiplicadas por el flujo másico. Y ese flujo másico es el mismo tanto en la entrada como en la salida. Entonces yo lo que hice fue que eliminé el flujo másico en todos los términos y como es el mismo valor, pues yo lo puedo cancelar al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho. Y todo me va a quedar en letras minúsculas, o sea, en energía por unidad de masa. Energía de la masa que entra va a ser E minúscula, energía cinética S minúscula, energía potencial S minúscula y el trabajo de salida con W minúscula. O sea que lo voy a obtener en kilojoules por kilogramo. Y eso es lo que me piden en la primera parte del ejercicio. El trabajo hecho por unidad de masa de vapor. Entonces aquí ya vamos bien con la ecuación. También ya eliminamos todo lo que es cero. Solo me queda la energía de la masa, cinética y potencial. Trabajo de salida, energía de masa, cinética y potencial. Bien. Yo paso todo. Digamos que para ir simplificando, dejo en un lado de mi ecuación solo el trabajo y todo lo demás lo paso al otro lado. Por lo tanto, la masa de salida va a pasar a restar al otro lado de la ecuación y me queda energía de masa que entra menos la energía de masa que sale. La energía cinética que sale va a pasar a restar y la energía potencial que sale va a pasar a restar. Entonces me va a quedar energía cinética en la entrada menos energía cinética en la salida, más energía potencial en la entrada, menos energía potencial en la salida. Ya sabemos cuál es la energía de una masa que está entrando, que es la diferencia de entalpías. Ya sabemos cuál es la diferencia de energías cinéticas, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado entre 2. Más la diferencia de energía potencial, que eso es igual a gravedad por la diferencia de Z1 menos Z2. Entonces, retornamos otra vez a la misma ecuación. Bien, antes de continuar, bueno, recordemos que este término y este me dan joules. Entonces yo tengo que dividir aquí entre 1000 para que me dé kilojoules. Eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Antes de continuar, ¿qué datos tenemos de esa ecuación? Tenemos las velocidades, me la están dando como 50 metros por segundo y 180 metros por segundo. Tengo zetas, que es 10 metros y 6 metros. Las entalpías no las tengo. Entonces necesitamos encontrar las entalpías. Entalpía 1 va a ser la entalpía del vapor a 2 megapascales y 400 grados centígrados. ¿Qué hacíamos para encontrar esta entalpía? Bueno, vamos a hacer un resumen o un recordatorio. Nos vamos a ir a las tablas. Voy a regresar a las tablas, pero ahora nos vamos a ir a las tablas de vapor. Vapor de agua. Es sobrecalentado, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para saber si en estas condiciones el agua es vapor sobrecalentado o está en una zona de mezcla. Pero ahorita pues nos encontramos en sobrecalentado. Nos vamos a ir solo a las tablas de sobrecalentado. ¿Está sobrecalentado a qué presión? A 2 megapascales. Entonces me ubico en la tabla de 2 megapascales. Entonces, si vapor sobrecalentado, nos ubicamos en la tabla de 2 megapascales. Otra condición es que nos encontramos a 400 grados centígrados. Entonces, marco aquí 400 grados centígrados y marco la entalpía. Pero la entalpía es, ¿cuál es la columna de la entalpía? Es la tercera. Y la tercera es esta de acá. 3248.4. 3248.4 kilojoules por kilogramo. Esa es mi entalpía 1. En base a vapor sobrecalentado a 2 megapascales, 400 grados centígrados y 3248.4 en la entalpía. Recordando un poco que el aire era en Kelvin, porque es un gas ideal.
Cuando sean casas ideales, vamos a utilizar las temperaturas absolutas, sea Kelvin. En este caso no, entonces consideramos grados centígrados. Es para que no sumemos, no convirtamos esos 400 grados centígrados a Kelvin, sino que nos vamos directo a la tabla. Bien, esa es la entalpía 1. ¿Qué pasa con la entalpía 2? Entalpía 2 no me dice si estoy en una zona de mezcla directamente, pero me están dando una calidad. Desde el momento que me están dando una calidad, estoy en una zona de mezcla. ¿Qué quiere decir punto 9? Que tengo una mezcla de 10% líquido y 90% vapor. Entonces nos vamos directamente a que la entalpía en el estado 2 va a ser una entalpía de mezcla. Y esa entalpía, si recordamos, cuando estamos en una zona de mezcla es igual a la entalpía del líquido saturado, en este caso a 15 kilopascales, más la calidad, más la diferencia entre las entalpías de líquido saturado y gas, vapor saturado a 15 kilopascales. Entonces veamos cuál es HF a 15 kilopascales. Entonces regresamos a las tablas, pero nos vamos a ir a las tablas de mezcla a 15 kilopascales. Vamos a la tabla de presiones. Aquí más arriba. Aquí está. Tenemos 15 kilopascales acá. Tenemos la columna de HF aquí. Y la columna de HFG acá. Por lo tanto, esas condiciones van a estar en la intersección. Tenemos HF como 225.94, pues eso lo tenemos aquí en la tabla. 225.94 es HF a 15 kilopascales. Y la diferencia HFG es 2372.3 kilojoule por kilogramo, siempre a 15 kilopascales. Eso lo tenemos. Y eso lo tenemos que multiplicar por la calidad. Calidad igual a 0.9. Y bien, pues después de reemplazar y hacer la operación, tenemos que la entalpía 2 va a ser igual a 2361.01 kilojoules por kilogramo. Y eso es la entalpía. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos ya las entalpías, entalpía 1, entalpía 2, tenemos las velocidades y tenemos los valores Z, la altura a la cual se encuentra la entrada y la salida. Que eso normalmente es despreciable, pero aquí nos están diciendo que no es despreciable. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nuevamente la ecuación. Nada más que ahora sí vamos a sustituir los valores que encontramos en la diapositiva anterior. Entalpía 1 igual a 3248.4. Entalpía 2, 2361.01. Más el cambio de energía cinética. Y eso va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado, que es igual a 50 metros por segundo, menos velocidad 2 al cuadrado, que es 180, dividido entre 2, pero esto me da joules y mis entalpías están en kilojoules, entonces yo tengo que dividir entre 1000 para hacer la conversión de joules a kilojoules. Lo mismo con la energía potencial. Solamente voy a hacer aquí una corrección. Que la energía potencial, el cambio de altura, se multiplica por la gravedad. Tenemos ahí que eso es igual a 9.81 por Z1 menos Z2. Es igual a 10 menos 6. Dividido nuevamente entre 1000 para convertir estos joules por kilogramo a kilojoules por kilogramo. Y una vez que ya los convierto, pues ya puedo hacer la sumatoria con las entalpías. Si vemos, algo que podemos ver aquí es que esta energía cinética, 14.95, con respecto a las entalpías, es un valor pequeño.
Y la energía potencial, 0.039, con respecto a las entalpías, es mucho más pequeño. Entonces, por eso, en la mayoría de las veces, la energía cinética y la energía potencial se consideran despreciables porque sus valores son bien pequeños con respecto a las entalpías. Entonces, el valor final no se ve muy afectado. Puede haber afectado, sí se ve afectado, pero un valor pequeño en porcentaje. En este caso, después de sumar, bueno, después de restar, tenemos que el trabajo de salida es 872.48 kilojoules por kilogramo. Y este es el trabajo de salida. Pero expresado en kilojoules por unidad de masa de vapor que está pasando por la turbina. Y esto es el trabajo de salida. Ahora bien, nos preguntan cuál es el flujo máximo que yo necesito para producir estos 5 megawatts. Bien, este valor que tenemos aquí, trabajo de salida, como W mayúscula con un punto, realmente es potencia. Y eso ya sabemos que para encontrar este valor de W mayúscula, yo tengo que multiplicar el trabajo en términos de unidad de masa por un flujo másico. ¿Qué necesito hacer? Pues nada más que despejar. Tengo aquí el trabajo en kilowatt, potencia, y paso el trabajo en kilojoule por kilogramo a dividir y obtengo esta ecuación. Bien, ya tenemos todo, recordando que tengo que tener las mismas unidades arriba y abajo. El trabajo de salida o potencia de salida me lo están dando en megawatt, yo tengo que convertirla a kilowatt. Y abajo lo tengo que tener en kilojoules por kilogramo. Y eso me da, o eso al reemplazar tenemos 5000 kilowatts entre 872.48 kilojoules por kilogramo. Luego de resolver, pues esto es 5.73 y las unidades nos quedan en kilogramos por segundo. Y esta sería la segunda parte de la pregunta del ejercicio. 5.73 kilogramos por segundo. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya vimos el segundo ejemplo bueno, realmente es el cuarto ejemplo, porque creo que hicimos una tobera y un difusor de dispositivos ingenieriles aplicando la ecuación de conservación de energía o aplicando la que es la primera ley. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues vamos a ver si nos ajusta para ver el último ejemplo del día de ahora. Creo que sí nos ajusta porque son las 6:17. Bien, si no hay consulta, pues vamos a pasar al siguiente. Que también es una turbina, solo que hay un valor que cambia. Y vamos a ver cuál es ese valor que cambia. Bueno, aquí no puse imagen porque, bueno, ya aquí tenemos cómo podemos representar una turbina, con el eje representando el trabajo de salida, por un lado entrando el flujo másico, por el lado donde se hace más ancha la parte de la salida. Este símbolo para la turbina, si lo vemos, entra por una sección más pequeña y sale por una sección más grande. Eso es nada más que para representar que en una turbina se da una expansión del fluido. Con expansión del fluido nos referimos que su presión cae drásticamente. Bueno, no drásticamente, pero sí en bastante porcentaje. Digamos, aquí cae de 2 megapascales a 15 kilopascales. O es decir, cae de 2000 kilopascales a 15 kilopascales. Entonces, este es el símbolo para una turbina. Se da una expansión del fluido. En un compresor se da lo contrario, lo que es una compresión del fluido. Entonces, el sentido del símbolo se intercambia un poco y eso lo podemos ver en el anterior. Vemos aquí que entra el fluido por una sección más grande y sale una sección más pequeña. Entonces ahí se da una compresión. Eso solo es para ver un poco lo que es los símbolos para simbolizar una turbina y un compresor. Entonces eso mismo es lo que tendríamos acá. Pero vamos a ver qué nos dice este ejercicio. También es vapor de agua. Entra uniformemente vapor a una turbina con un flujo másico de 26 kilogramos por segundo y una velocidad despreciable. Ya nos están diciendo que la energía cinética son despreciables.
a 6 megapascales y 600 grados centígrados. El vapor sale de la turbina a 0.5 megapascales y 200 grados centígrados con una velocidad de 180 metros por segundo. Es decir que la energía cinética solo es despreciable en la entrada, pero en la salida no. Ahí sí la tenemos que considerar. La tasa de trabajo realizado por el vapor en la turbina se mide como 20 megawatts, por lo que es igual a 20.000 kilowatts. Si el cambio de elevación entre la entrada y salida de la turbina es despreciable, o sea que su cambio de energía potencial es igual a cero, determinar la tasa de transferencia de calor correspondiente a este proceso. ¿Qué datos tenemos? Pues estado 1, tenemos que el vapor entra a 6 megapascales, 600 grados centígrados con un flujo másico de 26 kilogramos por segundo. En la salida, 0.5 megapascales, 200 grados centígrados y 180 metros por segundo. Me preguntan determinar la tasa de transferencia de calor correspondiente a este proceso. Ahora, ¿por qué si yo mencioné que en una turbina lo que se produce es trabajo? ¿Por qué me preguntan por tasa de transferencia de calor? Pues muy seguramente es calor que se pierde por fugas a través del cuerpo de la turbina. O sea, es una energía que no puedo utilizar para convertir en trabajo. Entonces realmente es eso. No es que me están diciendo que una turbina su función es producir calor. Simplemente es que por la carcasa de la turbina se está perdiendo calor parecido al compresor que se perdía en 16 kilojoules por kilogramo. Entonces esa pérdida de energía en forma de calor es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Entonces, planteemos la ecuación. Quizás ya al plantearla y eliminar valores, ya sé qué valores tengo y qué es lo que puedo utilizar y cómo puedo encontrar los valores que yo necesite. Nuevamente tenemos la ecuación de conservación de energía para un sistema estacionario. Si este cambio es igual a cero. Todas las energías que entran, nuevamente, puede ser por calor, trabajo, masa, energía cinética y potencial. Y toda la energía que sale también puede ser por calor, por trabajo, por una masa que sale, energía cinética y energía potencial. ¿Qué valores son cero? Pues una turbina, bueno, en este caso yo tengo una transferencia de calor. Voy a dejar sin tacharlo. La turbina no consume trabajo, entonces este es igual a cero. Si tenemos una masa entrando, que es vapor, y nos dice que la velocidad de la entrada es despreciable, entonces energía cinética es igual a cero en la entrada. También me dicen que el cambio de elevación entre la entrada y la salida de la turbina es despreciable, entonces voy a cancelar los dos términos de energía potencial. Y este calor que está aquí, o mejor dicho, de entrada, lo voy a pasar al otro lado a restar. Me queda que calor de salida menos calor de entrada va a ser igual. Paso todos los términos al otro lado. Calor de salida va a pasar a restar. Masa de salida va a pasar a restar. Y la energía cinética de salida va a pasar a restar. Bien, ¿qué más? Este es el cambio de calor que, como mencionamos, esto yo lo podría dejar como una Q para la entrada neta de calor sin ningún subíndice, que es lo que vimos en la primera diapositiva del primer ejemplo. Pero lo voy a dejar así. Digamos que ahorita yo no sé si ese calor está entrando o está saliendo. Muy seguramente está saliendo porque la turbina se mantiene a mayor temperatura que sus alrededores. Entonces es este valor el que yo tendría en el resultado. Y este debería ser cero, porque para que haya calor de entrada, yo tendría que tener en los alrededores una temperatura mayor que la temperatura que yo tenga en la turbina. Eso dado que la transferencia de calor se da de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Bien. Tengo trabajo de salida en términos de kilojoule por segundo, o sea, kilowatt, por lo tanto esta es potencia. Sería esta potencia que yo tengo aquí, 20 megawatts. Más flujo másico, no sé cuál es el flujo másico. Sí me dan el flujo másico realmente, como 26 kilogramos por segundo.
Y adentro del paréntesis, nuevamente a estos valores que son mayúsculas, saco el flujo másico y me quedan esos valores en minúsculas, o sea, expresado en unidad de masa. Energía de la masa que entra, energía de la masa que sale y energía cinética que sale. Nuevamente, la energía de la masa va a ser un cambio de entalpías. El cambio de energía de la masa va a ser un cambio de entalpías. Y la energía cinética va a ser igual a la velocidad de la salida al cuadrado entre 2 veces por 1000 para convertir en kilojoule. ¿Qué valores tenemos? Bueno, el calor es lo que yo estoy buscando. Tengo el flujo másico como 26 kilogramos por segundo. Tengo la potencia de salida como 20 megawatts. Tengo la velocidad, 880 metros por segundo. Pero me faltan las entalpías. Nuevamente, estamos en las tablas de vapor. En las tablas de vapor de agua, donde en el estado 1, ese vapor se encuentra a 6 megapascales y 600 grados centígrados. Yo voy a caer en las tablas de sobrecalentado. Así como hicimos en las tablas anteriores, como repaso de cómo sacar ese valor, pues ese H nos va a dar a 3658.8 kilojoule por kilogramo. Me voy a las tablas de sobrecalentado, me ubico en la sección de 6 megapascales y lo intersecto con la columna hasta donde la temperatura es 600 grados centígrados. Y ahí yo encuentro en la intersección H1 3658.8. Y hacemos lo mismo para H2. Buscamos la tabla de 0.5 megapascales, 200 grados centígrados. Intersectamos y eso nos va a dar una entalpía de 2855.8 kilojoules por kilogramo. Van a ver, si lo intentan hacer, cuando lo practiquen, que ambos estados se encuentran en sobrecalentado. Por eso no tuvimos que involucrar ninguna calidad en ningún lado, porque si involucramos calidad, estaríamos hablando que estábamos en una zona de mezcla o en una zona de saturación, como vimos en el primer parcial. Pero aquí no, aquí estamos en sobrecalentado en ambos casos. Solo que a una menor presión y una menor temperatura en la salida. Bien, tenemos todos los datos conocidos. Tenemos flujo másico, potencia, cambio de entalpías, velocidades. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva y reemplazamos valores. Nuevamente yo volví a copiar la ecuación, pero reemplazo ahora los valores. Este valor va a ser igual a la potencia de salida, que son 20 megawatts. Pero yo lo necesito en kilowatts, entonces coloco 20.000. Flujo másico me lo da el libro como 26 kilogramos por segundo. Bueno, se me había olvidado mencionar que este no es ejemplo de libro, sino es de la guía de ejercicios. O sea, este lo sacamos de la guía de ejercicios, el 556. Entalpía 1, 3658.8. Y entalpía 2, 2855.8. Menos velocidad al cuadrado, que es 180 metros por segundo, velocidad en la salida, entre 2 veces 1000. Esto es para convertir esta energía cinética de joules a kilojoules. Kilojoules por kilogramo. Bueno, aquí yo lo copié 2 veces. Realmente aquí yo ya puedo hacer la operación y eso me debe dar 456.8 kilowatts. Y esa sería la transferencia de calor. Nuevamente, como les mencioné, yo tengo aquí un calor de salida menos un calor de entrada, pero una turbina, su temperatura es mayor que los alrededores, entonces la única opción que yo tengo es que esa sea una transferencia de calor, pero desde adentro de la turbina hacia afuera. Entonces este es un calor de salida, no tengo calor de entrada. Entonces yo lo tacho y este resultado de 456.8 va a ser un calor de salida. Calor de salida que se da por pérdidas a través del cuerpo o la carcasa de la turbina, dado que el exterior está a menor temperatura y quizás el aislamiento no está en buenas condiciones. Y estos 456.8 kilowatts es energía que yo no pude convertir en potencia. Entonces, por eso también las turbinas deben estar lo más aisladas posible.
lo más aislado posible para que este calor no signifique pérdida de potencia. Entonces, ese sería el tercer ejemplo, que en este caso es el ejercicio 556. Ingeniero, ¿Sí? tengo una consulta, es que no le entendí bien. ¿Por qué fue que cancelamos ahí calor de entrada y lo dejamos solo como calor de salida? Ah, bueno, el ejercicio en sí no me dice hacia dónde es la transferencia de calor. Entonces yo llevé todo el ejercicio como un calor de salida menos un calor de entrada hasta que llegué aquí al final. Entonces aquí lo que analizamos es en una turbina de dónde a dónde yo tengo transferencia de calor. Y una forma de verlo es que adentro de la turbina el fluido va a 600 grados centígrados y sale a 200 grados centígrados. En cualquiera de los dos casos se encuentra mayor temperatura que sus alrededores, o sea que su ambiente alrededor, donde se encuentre. Puede ser que se encuentre a 20 grados y el calor se mueve de una mayor temperatura a una menor temperatura. Entonces, si adentro de la turbina está a 600 y 200 y afuera la turbina está a 25 grados, entonces la transferencia de calor va a ser del interior de la turbina hacia el exterior. Ese va a ser el sentido de transferencia de energía por calor. Entonces, no tengo forma de que el calor vaya hacia adentro de la turbina. Entonces, este calor de entrada sería igual a cero. Y solo voy a tener calor de salida. Y esto va a ser debido a que adentro de la turbina está a mayor temperatura que los alrededores. Y el diferencial de temperaturas de mayor a menor, ahí se da la dirección de transferencia de calor de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces así definimos que mi calor de entrada en la turbina va a ser igual a cero y el calor que yo encontré va a ser un calor de salida desde adentro de la turbina hacia afuera de la turbina y que me representa una pérdida de energía que no pude convertir en potencia. Entonces, así es que definimos por qué tachamos calor de entrada. ¿Algo más? Continuamos mañana, mañana sábado, es siempre de 5:15 a 6:40 aproximadamente. Creo que vamos bien con el tiempo porque mañana podemos ver válvulas de estrangulamiento, podría ser una clase algo corta. Lunes, cámaras de mezclado jueves, cámaras de mezclado y viernes, intercambiadores. Y luego, pues, el jueves o viernes nos ponemos de acuerdo para el examen, que podría ser el sábado, podría ser el domingo. Creo que ya ahora sí, con lo que hemos visto, ya les puedo dejar la guía de ejercicios de tarea. Sí, creo que sí, ya les puedo dejar la guía de ejercicios. Solo que los ejercicios que tengan que ver con válvulas, cámaras de mezclado y intercambiadores, pues vamos a verlo hasta mañana y el jueves y viernes. Posiblemente como el viernes vamos a ver intercambiadores y de ahí nomás solo tendrían 2 días para la tarea, posiblemente la tarea la deje para que la entreguen un poquito después. Y entonces, ahí el jueves, el otro jueves creo que nos pondríamos de acuerdo para el examen. También de sábado a domingo creo que solo es un día de separación para el examen. Podríamos ponernos de acuerdo para hacerla el lunes o un día antes de las clases de la siguiente semana. Eso lo podemos hablar la otra semana. Entonces, si no hay otra consulta, Dije, yo tengo ¿sí? consultas sobre los exámenes. ¿Sí? Es que no sé, como no ha subido nota. Ah, no he podido. Pero este fin sí los reviso y les subo nota ahí como el sábado, mañana o el domingo, más tardar el domingo. Esta vez sí. Este fin de semana sí los reviso y les pongo la nota ahí en la plataforma. Bueno, perfecto, entonces gracias. Bueno. Bueno, si no hay otra consulta, entonces nos vemos mañana o nos escuchamos mañana en la última clase de esta semana. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno.